número uno, unos datos como para abrir con una serie de información cómo está el mundo laboral al día de hoy. De hecho, ayer precisamente el IMSS publicó nueva información sobre la evolución del empleo formal en el país. Vamos a hablar también un poquito del informal, pero entonces, pues bueno, para apoyarme y poderles presentar unos números, tengo aquí una presentación que les pediría, por favor, Cristal, si me apoyan. Pues entonces, iniciamos en el siguiente slide, es el primer slide que vamos a ver. Tenemos aquí estos datos que presentó. Sí, es ese, perfecto. El IMSS hace unos días sobre cómo empieza la evolución de la reforma laboral y en este caso acotándola hacia la información de los trabajadores que ya venían trabajando en una empresa de subcontratación, es decir, conocido por todos como outsourcing. De este universo de los 5.2 millones, se ha dividido en el primer nivel o escalón abajo, en quienes siguen vigentes, es decir, siguen dados de alta ante el IMSS. Ahí pues tenemos a aproximadamente 4.3 millones y entonces pues se han perdido del lado derecho no vigentes 900,000. Entonces esto significa que bueno, el inicio de la reforma laboral para estos 900,000 trabajadores, pues no, obviamente no ha sido nada bueno porque han perdido por lo menos la vigencia o el estar con seguridad social. No necesariamente están desempleados, podría ser que ya estén trabajando en la informalidad y entonces pues no tienen simplemente ya seguridad social. Este monitoreo que hace el IMSS en este caso es trabajador por trabajador, obviamente de una forma masiva, pero entonces 900,000 ya no están dados de alta. Me voy a saltar los otros datos porque un poquitito más adelante voy a hacer referencia a ellos. Aquí quisiera hacer un paso atrás y comentarles quienes ya conocen de la AMECH, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que en este año y el que sigue tengo el honor de ser el presidente. Hicimos una encuesta para saber, le preguntamos a los clientes y en general a los no clientes también, simplemente si tenían trabajadores dados de alta a través de una empresa de subcontratación o de outsourcing, que respondieran la encuesta. Y se trataba sobre qué va a pasar con todo el personal que tú ya tienes ahí trabajando en tu empresa, pero a través de este método. Y lo que nos dijeron en aquel momento, que era enero, principios de este año, yo creo que a un 10% ya no lo voy a poder contratar. Se acaba por ley sus contratos, entonces ya no los estaríamos absorbiendo. Sin embargo, bueno, con esta información que les acabo de compartir, del lado derecho, pues ven ustedes que los que perdieron su empleo o ya no están vigentes es un 17. En otra opción nos decían, oye, sí voy a contratar, los voy a contratar en forma directa, y llegaba a ser un 60% los que se iban a contratar directo. Como ya vimos allá un poquito en la gráfica anterior, realmente otro patrón fue al 52% a los que contrataron en forma directa. Y se van a un esquema diferente que puede ser honorarios, asimilados, etcétera, decía la encuesta, pues hasta un 30%. Y aquí lo que vemos es que se fueron a una empresa de servicios especializados, que es lo que ahora se permite de acuerdo con la ley, un 31%. Antes de pasar a la siguiente, déjenme acotar aquí un término importante. De repente todos ya estamos familiarizados, pero no quiero saltarme el que pues realmente hoy ya cualquier empresa puede tener la subcontratación de servicios o de obras especializadas, siempre y cuando no sea por business, no sea lo que tienes en tu acta constitutiva, pero es perfectamente legal subcontratar a los empleados a través de una empresa que la otra empresa, la que te va a dar el servicio, tiene la obligación de haberse registrado, de tener en la Secretaría un número que se le otorga conocido por todos como el REPSE. Ahora sí,
Pasemos, por favor, a los siguientes números. Aquí ya es una combinación. Vamos a hablar también de todo el mercado informal. Entonces, con los datos publicados hasta el día de ayer, que son al corte de septiembre, los que publica el IMSS, pues ya tenemos 20 millones, casi 600, y pueden ustedes ver, puse febrero 2020, habíamos 20.6 millones. Entonces, para efectos prácticos, pues ya se alcanzó el que volvamos a tener el número de trabajadores que había antes de la pandemia. Muy importante, las empresas se han ido todas restableciendo, abriendo, obviamente algunos ya no abrieron, pero la gran mayoría sí. Y entonces con esto, claro, 18,000 no es poca gente, pero estamos hablando de que ya se logró, y seguramente para la fecha que estamos de estos días, ya después del día 12, 13, pues ya tenemos el número de empleados que había antes de la pandemia en el IMSS. Qué bueno que ya estemos otra vez con esa cantidad, porque por otro lado, si vemos el dato del INEGI es al mes pasado, porque el INEGI publica nueva información, pero hasta final de mes. Y ahí en cuanto a informalidad nos dice, oye, antes de pandemia había 31.3 millones y ahorita ya en agosto, pues inclusive los 18 que le faltan arriba están abajo, ¿no? Y ya hay más de esa cantidad trabajando en la informalidad y pues sí, basta con que cualquiera de nosotros salga un ratito a la calle y va a ver todos los puestos que antes ya conocía, unos más. Pasamos por favor al siguiente slide. Y entonces aquí, en esta slide, lo que quisiera es empezar a presentarles y estaré dando seguimiento y publicando después en la página, en un micrositio de la asociación llamado amech.com.mx/estudios. Iré actualizando esta presentación para ver cómo va la evolución del mercado laboral. Y entonces, tomé foto, digamos, de lo que terminó el primer semestre. Entonces, esos son los números y cómo se va a ir moviendo mes a mes. Aquí el dato de formalidad ya no es el del IMSS, sino el del INEGI, que es importante porque el INEGI además considera pues las personas que estén dadas de altas por honorarios, por asimilados salarios, de manera que es, y también del ISSSTE. Entonces es mayor, se va 4 billones arriba. Entonces esto hablamos de que con estos números arranca la nueva etapa laboral del país. Realmente, ¿qué es lo que queremos? Pues que se cumpla el objetivo por el que fue creada y que es lo que al final nos conviene realmente a todos. Y es que se cree más empleo formal y también que sea digno. Entonces, más empleo digno y formal es el objetivo de la reforma. Entonces, si en esa dirección avanzamos, será todo un éxito y habrá que seguirla. Las condiciones poco a poco se están dando en cuanto a lo económico para que se vaya generando empleo. Recordemos que no es por un tema de reforma o de lo que esté escrito en nuestras leyes como se genera empleo, sino lo único que genera empleo es la inversión. Si alguien invierte en un negocio chico o grande, va a contratar personal. Y entonces, ese es el tema por el que teníamos miedo de que se cruzara la reforma en un momento que no era el más apropiado. Y bueno, pues sí, vimos estos números que les acabo de presentar, que son desalentadores para el inicio, pero esperamos que se pueda recuperar muy bien. En el siguiente slide, vamos a ver ahora cómo va el tema de sueldos. En el tema de sueldos, que es la asignatura pendiente del país, todos lo sabemos y hemos estado, cuando no en el último lugar del sueldo, del salario mínimo, estamos en el penúltimo, pero de ahí no avanzamos, de toda América Latina. ¿Cómo estábamos antes de la pandemia? Pues precisamente allá en febrero 2020 eran 12,087 pesos, que equivale a 3 salarios mínimos. Y ahorita en septiembre, con los aumentos que ha habido por inflación que se han dado, ya van 2 años que se dan incrementos a los salarios mínimos de más de
precisamente de más del 10%, de dos dígitos, 20, 15%. Entonces, ahora estamos en una cifra mayor, pero siguen siendo 3 salarios mínimos. Entonces, necesitamos realmente, este es el sueldo promedio de todos los mexicanos, de los 20 millones y medio registrados en el IMSS. Entonces, definitivamente, esta es una materia que yo digo aquí que qué bueno que ya no haya una figura a la cual echarle la culpa, que es por culpa de tal situación, sino que realmente es una realidad mexicana y que esto se tiene que trabajar muchísimo para que sea diferente. En el siguiente vamos a ver cómo va ahora algo importantísimo, los empleadores, porque casi siempre dirigimos el foco hacia los empleados, pero a ver, vamos a ver, en empleadores, antes y después de pandemia, estamos un poquito ya con más empleadores después de la pandemia, pero tenemos, si ven el dato de septiembre, o sea, el último dato publicado, son 2.8 millones de empleadores en el país. Pero el IMSS nos dice el día de ayer, a mí solo me pagan 1.046.000. Entonces, esto quiere decir que prácticamente estamos que de cada 3 empleadores, solo un empleador da seguridad social a su gente. Entonces, el problema empieza aquí, o sea, es por los empleadores que algunos te dicen, sí te contrato, pero no puedo pagar las cargas de seguridad social. Entonces, el sistema de contratación ya saben, pagar directo y no hay esos temas. En el siguiente slide vamos ahora a platicar un poquito de qué ha pasado precisamente con la generación de empleadores. Y en lo que tenemos, si ven la parte después de lo verde, lo grisecito claro, que es un comparativo de cómo han venido creciendo contra febrero el número de empleadores en el país. Y entonces tenemos pues prácticamente 33,000 empleadores más que pagan seguridad social, pero si vemos son solo micros y pequeñas empresas. O sea, gente que probablemente se autoaseguró o tiene una cantidad de empleados muy, muy pequeña. Los medianos y grandes, hay menos empleadores, desafortunadamente. Ese es nuestro estatus de arranque para este momento, después de pandemia, digamos, ojalá ya sea después de pandemia. Y en cuanto a empresas registradas en el REPSE, perdóname, perfecto, ya tenemos más de 63,500 registrados en el REPS, es decir, empresas dedicadas a la prestación de dar un servicio, subcontratación de un servicio u obra determinada, y que ahora por ley tenemos que registrarnos, siempre y cuando tus trabajadores estén en las instalaciones de tu cliente. Si es así, tienes la obligación de registrarte y de solicitar el REPSE. Bueno, pues ya con registro hay este censo. Es algo importante mencionarlo porque anteriormente los censos que teníamos, el dato de la misma Secretaría del Trabajo, cuando se hablaba de cuántas empresas hay de subcontratación de personal en el país, pues había un listado de alrededor de 500 y esa pues no era la realidad, pero bueno, no era absolutamente indispensable contar con un número de registro y aquí ahora sí lo vemos así. Pasamos ahora sí, por favor, al siguiente slide. Y ya pasando a unos números interesantes de ver cómo va el trabajo eventual y el trabajo permanente, aquí les tengo buenas y malas. El trabajo en general, entonces, ya vimos, ya se recuperó prácticamente versus febrero 2020. Y el crecimiento que hay en este año es maravilloso, ya hay 821,000 empleos generados. Déjenme decirles que la cifra máxima a través de todos estos años del empleo ha llegado alrededor de los 850, o sea, nunca hemos generado 900,000. Entonces, esta es una cifra que para estar en el mes de septiembre o ya de octubre es excelente. Es excelente, obviamente obedece a este tema de que ya se permita el que todo mundo pueda abrir nuevamente sus negocios
Pero del lado eventual vemos que vamos teniendo menos trabajadores en este año. Ahí nos faltan 110,000. Entonces, esto puede decirnos, ya vendrán más adelantito nuestros demás especialistas a comentar qué consideran, por qué se estará dando esto, pero indudablemente habla de que si hay menos empleo eventual, quiere decir que todavía una de dos, o no hay las condiciones para ir generando empleo y dar oportunidad a gente que pueda empezar a formarse en una empresa y más adelante entonces ya dar empleo de base, o bien que los están contratando en una forma informal. Entonces habrá que ver, viene la temporada más importante del empleo eventual en el país, que arranca precisamente aquí con todas las fechas que tenemos desde Halloween para el Día de Muertos para adelante, y viene toda la gente por un lado del comercio, de todas las tiendas de autoservicios departamentales, demostradoras, vendedores, y también en la temporada del campo, donde vemos ahí pues mucha gente todos los años que se contrata para los meses que son precisamente para levantar cosecha y sembrar, y entonces vamos a ver qué pasa realmente. Ese dato lo vamos a tener que estar analizando hasta que termine el año para poder saber bien qué ocurre. Y aquí les quise hacer un zoom de que, bueno, tenemos números en general positivos, ya lo comentamos, pero no para todos, no para todos los sectores realmente. Se está recuperando, pero qué bueno que nuestro principal sector, que es el de la transformación es o manufactura, que luego le llamamos, el nombre ante el IMSS es transformación, pues son 5.7 millones de personas de los 20.6. Entonces, ese es obviamente el principal sector del país. Y entonces, qué bueno que va creciendo. Siempre que vaya bien, pueden voltear a ver transformación. Y si van las cosas mal, también hay que voltear a ver transformación. Entonces, los sectores van muy bien. Los que les falta, los últimos dos, como pueden ver, es eventuales del campo. Bueno, vamos a ver ahorita precisamente desde este mes de octubre es cuando se les contrata. Vamos a ver qué ocurre, si se les contrata en la formalidad o no. Y los servicios definitivamente tienen un numerote tan grande que ese sector no se va a alcanzar a recuperar en este año, y es más, ya con ese número, pues tampoco en el 2022. Si lo dividimos servicios, que es, vamos a ver si en el próximo slide, aquí tengo un poquitito más de información de servicios. Pasamos al siguiente slide, por favor. Aquí tenemos abierto precisamente lo que es el sector servicios. Y vemos ahí que hay varios sectores en donde está, sobre todo, si sumáramos toda la gente que está en restaurantes, en hoteles, bares, pues conforma una cantidad tan grande que, sin embargo, todavía hay expectativas de que para el verano del próximo año, o sea, del 2022, se logre recuperar ese sector. Está muy de la mano con qué tanta vacunación haya en México y en el mundo. O sea, para que venga la gente, pues va a tener que estar con sus 2 vacunas y poder viajar, o con los avances que haya al respecto. Pero mientras, pues no van a viajar todos los que antes lo hacían. Entonces, se necesita esa recuperación. Y aparece ahí en negrilla servicios profesionales y técnicos, pues es que mucha gente de estos servicios para darlo se subcontrataba a través precisamente de empresas de outsourcing, y ahora que no hay, que tiene que ser a través de empresas REPSE, y que eso implica pues, darles todo lo que se requiere por ley, que vamos a suponer que ya también antes se les daba, pero hay veces el registro es para 2 días o 1 día. Entonces, es una cantidad tan grande que la recuperación parece que va a tener que irse hasta precisamente el 2020. Ya terminando casi con todos los números, bueno, aquí hay una definición de todo lo que es pero nos la saltamos de lo que es servicios profesionales y técnicos, y que, como les decía, incluye a las agencias de colocación. Y pasamos a un último slide, que creo que nada más es simplemente una gráfica
de que precisamente el sector, pues bueno, todo este subsector de servicios profesionales técnicos, obviamente ha sido la peor temporada de la historia en el país. Y con esto acabo toda esta numeralia que espero que haya servido para dar una introducción de cómo va la evolución del empleo en el país. De esta forma tenemos ya números, tenemos referencias que espero no solo para todos los que acabamos de escuchar, sino también para las siguientes ponencias pueda servir de alguna referencia. Y pues, Cristal, yo con esto termino mi presentación y quedaría yo abierto a, si quieren que tener alguna pregunta, si hay algo así, a sus órdenes. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación. Ahora vamos a comenzar con la sección de preguntas. La primera pregunta que tenemos de nuestro público es, ¿qué impacto tendrá la pandemia en la sobreoferta o sobredemanda de empleo en ciertas industrias en un corto plazo? De acuerdo. Bueno, sabemos que la pandemia fue muy desafortunada, hablando en términos generales, pero para algunos sectores resultó, por el otro lado, ¿no? Como la otra cara de la moneda, una gran oportunidad de crecer en todo lo que es el negocio, empresas dedicadas a la logística y empresas dedicadas sobre todo a temas digitales, pues bueno, tuvieron un boom sensacional. Entonces ahora, ¿qué impacto tendrá cuando esto termine? Esperamos que para estas empresas que han progresado ya no hay marcha atrás. O sea, todos estos hábitos de tener todo digital y de que te lleven las cosas y todo lo que implica la logística, debiera y deberá seguir hacia adelante. Es algo que no tendrá reversa. Pero para todos los demás sectores, los que estuvieron muy mal, sobre todo como ejemplo y desafortunado ejemplo, pero el turismo, pues esperemos que sí, para cuando se recupere podamos volver a tener tal vez no el 100%, pero sí hablando de, ya ven cómo ellos lo ven por porcentajes de ocupación, entonces que llegue a ver otra vez por lo menos porcentajes arriba de los 80, y entonces eso nos hará pues ver que todas las industrias, todos los sectores y por supuesto todos los empleados pueden regresar a donde ellos les gustaba, porque ahorita pues ha habido gente que además lo hizo muy bien, que ya que se le cerró la oportunidad, si está en el sector turismo, pues mientras ha tomado un empleo eventual en sectores que están muy productivos, como el de logística, como ejemplo, ¿no? O transformación en el país. Eso es lo que se recomienda en este momento a todo el mundo. O sea, no te puedes esperar a que vuelvan a abrir la empresa para la que trabajabas, porque entonces, además de un problema de salud, ahora vas a tener un problema económico gravísimo por no trabajar tanto tiempo. Entonces, estas personas, lo que hay que hacer es no esperarse a que termine la pandemia, sino incorporarse a través de empleos eventuales, que es la solución y de que debiéramos siempre fomentar. Muchas gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta que nos acaba de hacer nuestro público y es, Estados Unidos abrió recientemente sus fronteras a los ciudadanos mexicanos. ¿Qué sectores domésticos se beneficiarán más? Todo este tema de apertura de nuevamente Estados Unidos y que se va a reforzar ahorita en poquitos días, porque además va a abrir ya toda para la gente de Europa también, que no podía viajar sin hacer cuarentena de 14 días, pero que no podías ir si había estado en Europa. Ahorita con esta reactivación de las fronteras, pues indudablemente lo que más vamos a ver que se beneficie, se impacte favorablemente es el comercio, pero también todo el tema de servicios, porque todo lo que corresponde precisamente a la hotelería, restaurantes, bares, todos los servicios también van a salir muy beneficiados. Es que enhorabuena de que se pueda ya restablecer pues por la actividad normal. De acuerdo, Héctor, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Qué estrategias se pueden implementar para promover el empleo en sectores que tuvieron que recurrir a paros masivos debido a la pandemia? Mira, como decía, realmente lo único que genera empleo es la inversión. Entonces, indudablemente,
hay sectores que si ya están activos, que esperemos ya todo mundo lo pueda estar, pero si hay sectores que ya pueden abrir, pues ahora lo que podrían hacer es tener precisamente más sucursales, más unidades de negocios, más a dónde ir, de manera que expandan su presencia. El tema de distribuciones es importantísimo, que se vayan hacia adelante creciendo en todos estos términos que ahora pues son de moda como todo la expansión digital. Entonces, definitivamente pues vendrán después de 2 años de pérdidas o 2 años, por lo menos uno muy grave y otro quién sabe, pues vendrán, se va a necesitar por lo menos otros 2 para recuperarse. Pero mientras todo el tema de trabajo eventual para ver si no hay otra recaída de pandemia, que esperemos que ya no se ve, pero todo este tema de expansión es como hay que ser siempre el empresario hacia adelante. ¿Qué seguridad se puede ofrecer a los empleados de estos sectores? Bueno, la seguridad, me imagino, se refieren a la seguridad social o a la seguridad en el empleo. Pues son temas de trabajo digno, son temas de que todos necesitamos tener una seguridad en nuestro empleo. No, este tema de los cortes de antigüedad que se usaban, o que la gente no tenga claridad de cuándo empieza su contrato y cuándo podría terminar, pues eso debiera ser cosas que vayamos completamente desterrando, ya quitando de nuestra forma de trabajar en el país. Son cosas como si ahorita, oye, si voy a ver si es hombre o mujer para a quien le voy a dar el puesto, son temas que diría uno, eso ya no va, ya no tiene lugar. Entonces, y dar seguridad social, pues bueno, la seguridad social es por ley y todos la necesitamos, y lo que hay que ver es que no nada más la necesitamos, sino en la medida en que cambiemos esa fórmula que vimos al principio, que hay más de 30 millones de empleados en la informalidad versus 24 en la formalidad o 20 en el IMSS, pues no podemos tener una buena seguridad social, buenos médicos, buenas instalaciones, las medicinas necesarias, si no hay más gente aportando a la seguridad social. Así que ojalá inclusive se pueda llegar a ver pronto, mientras más pronto mejor, el poder dar seguridad social universal. Realmente debiéramos pasar a esa etapa. Y déjame darte un dato por último. No estamos tampoco tan imposibilitados. O sea, cuando damos estos números de cuánta informalidad hay en el país, y si te vas al sureste del país, pues es peor. Pero si te vas al norte, mejoramos muchísimo. Entonces, no se necesita cambiar de país para que realmente seamos más en la formalidad. Lo que se ha hecho en los países del norte también se puede ya ver bastante efecto en los estados nuestros en el norte, así que si lo pudimos hacer en nuestro mismo México, debiera ser. El empleo que hay que dar debe ser digno y formal, por lo tanto, con seguridad social.